el tema del Evangelio de Juan, o el propósito más bien del Evangelio de Juan, es demostrar que Jesucristo es Dios. Y para ello no va a utilizar todo lo que él hizo, sino que va a utilizar 7, en este caso, 7 señales o 7 milagros al hecho de que Jesucristo es Dios. Cada señal que él hace, cada señal que el Evangelio de Juan nos lo cuenta con un propósito, y es demostrarnos que en los diferentes ambientes siempre va a demostrar que Jesús es Dios. Desde el principio, desde el capítulo 1, del versículo 1, lo que Juan nos va a decir es lo mismo. Y siempre en todos los capítulos él lo que va a intentar es demostrar sin ningún lugar a dudas que Jesús es Dios. Amén. Y ya comienza así, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que no es nada sutil, Juan. Desde el principio ya nos lo está diciendo. Y fue precisamente este milagro la causa definitiva por las que las autoridades judías tomaron oficialmente una decisión. La decisión fue que querían hacer a Jesús hijo oficial de Jerusalén. Le querían dar todo el lugar y la posición. ¿Cómo lo veis vosotros? No. Decidieron, después de este milagro, que Jesús debía de morir. Yo no sé en qué mente de estos judíos pudieron llegar a la comprensión de matar al enviado de Dios, que hacía las obras de Dios, y por esas mismas obras, ya no tan solo por lo que decía, porque lo que decía era algo, y se habían levantado otros falsos profetas con palabras, y mucho pueblo los había seguido. Pero es que con Jesús había un problema. Es que no solo hablaba, es que él lo demostraba, lo que decía, con las obras. Cuando él decía: yo soy la resurrección y la vida, no se quedaban palabras vacías, sino que lo demostraba resucitando a un muerto de 4 días. Por lo cual, a los judíos, que no les interesaba un cambio de estatus en ese momento en Israel, ni reconocerlo como el Mesías, desde este milagro decidieron matarlo. Además, ya lo veremos más adelante, esto es un pequeño spoiler, ¿vale? Pero más adelante veremos cómo los judíos no solo quieren matar a Jesús, sino que quieren matar al que resucitó, a Lázaro. Lázaro se buscó la ruina porque lo resucitara Jesús, porque después los judíos procuraban matarle. ¿Y por qué procuraban matarle? Porque Jesús lo había resucitado, y cada minuto, cada hora, cada día que pasaba Lázaro en la tierra moviéndose por las ciudades, estaba glorificando la imagen del Cristo que lo había resucitado. Por eso no lo podían aguantar. Porque cada vez que Lázaro iba a comprar el pan, eso daba gloria a Dios, porque el panadero le decía al que estaba al lado: mira, ese es el que resucitó Jesús. Eso demostraba perfectamente la gloria de Dios. Amén. Así que no te extrañes si ves al fariseo que quiere atacar, porque tú también eres una manifestación de la gloria de Dios. Por eso, muchas veces recibimos ataques en nuestras vidas. Muchas veces recibimos ataques por personas que incluso dicen que son hermanos o religiosos. Pero eso lo hacen por una sencilla razón: porque no pueden aguantar ver la obra que Dios ha hecho en tu vida y la que va a hacer. Somos Lázaros todos nosotros. Dios nos ha sacado de algún lugar, Dios nos ha llevado y nos ha cambiado, ha transformado mi vida, he resucitado con Cristo y ahora mi vida es distinta, diferente, y eso hay gente que no lo aguanta. ¿Me explico bien? Amén. ¿Me escucháis bien ahí atrás? Amén.
esta última señal de Jesús pone en evidencia de forma totalmente clara que Él era el Hijo de Dios. Algo que, como recordaremos, es el propósito de este Evangelio. No puede haber una señal más grande para demostrar que Jesús es Dios que la resurrección de un muerto de 4 días. Es verdad que las otras señales también eran milagrosas, pero es que aquí Jesús se estaba enfrentando al mayor enemigo. El mayor enemigo que tenemos todos los humanos en común. El joven, el que es mayor, el pobre, el rico, el que no conoce a nadie, el que tiene la fama mundial. Todo el mundo vamos a enfrentar a ese enemigo, y hasta que Cristo no viniera, ese enemigo siempre nos vencía e íbamos directamente a la muerte. Y vamos directamente a la muerte. Lo que pasa es que nosotros tenemos la promesa de Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Es interesante notar que la revelación de quién es Jesús no se basa en ideas abstractas, sino en hechos históricos concretos. Ya os dije la otra semana, cuando hablábamos de estos temas, ya os comenté que Jesús no solo decía: yo soy Jesús, y le preguntaban a los judíos y él decía: yo soy Jesús porque yo lo digo. No, él daba contestación a las preguntas que le hacían y les contestaba de modo razonable para que ellos pudieran entenderlo de una forma clara y concisa. Si ellos hubieran querido en algún momento creer, Jesús les daba las razones para creer. Pero no solo razones, no solamente de palabras, no solamente era un convencimiento intelectual, sino que había algo misterioso y trascendental, que eran los milagros que Él realizaba. Algo que nadie podía hacer. Algo tan maravilloso como el paralítico, el que estaba 38 años en una cama, en un lecho. Jesús lo sana. Un ciego de nacimiento, Jesús lo sana. Un muerto de 4 días, Jesús lo resucita. O sea que Jesús no solamente hablaba, sino que cumplía lo que Él decía. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y lo demostró resucitando a un hombre que estaba muerto hace 4 días. La narración no pretende llevarnos a pensar en Lázaro. De hecho, si alguno lo ha leído, se va a dar cuenta de una cosa: no sabemos cómo era Lázaro. Conocemos cómo era Marta y cómo era María. Fijaros, podemos identificar incluso qué tipo de carácter tenía cada una, porque en lo que hablan, en lo que hacen, se demuestran caracteres totalmente distintos y diferentes. Pero de Lázaro no da detalles. No sabemos ni si era alto, bajo, gordo, feo, no sabemos nada, ni de su carácter. No habla Lázaro en ningún momento. ¿Y sabéis por qué hace esto el Evangelio de Lucas? Para que la gente no viera a Lázaro, sino que se fijara únicamente en Cristo y el milagro que realizó con Lázaro. Aquí se nos presenta teniendo un señorío absoluto sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Demostró que es capaz de traer a las personas de la muerte a la vida y cumplir plenamente lo que había anunciado. Esta resurrección de Lázaro tiene una intención, y esta intención es de proporcionar a los judíos una prueba definitiva de que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Si ya no creían esto, si ya esto no les convencía, demostrado estaba que nada más los iba a convencer. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque lo que se estaban jugando los judíos era mucho. Tenía que ser totalmente irrefutable. Esto es una prueba judicial. Delante del juez, Jesús se puede levantar y decir: yo a Israel no solamente les he convencido con argumentos y palabras, sino que les he mostrado la gloria del Padre en la tierra, y ellos se han negado a creer. Son hechos incontestables.
Un ejemplo muy tonto que voy a poner, ¿de acuerdo? Para que me podáis entender. Yo puedo decir, me ha tocado el bonoloto y ahora tengo 4 millones de euros de palabras. Pero tú sales a la puerta y me ves como un Mercedes el último modelo. Eso que salen las puertas así, para arriba como una gata. Las palabras son unas cosas, pero los hechos son otras muy distintas. Las palabras acompañadas de los hechos afirman que lo que yo te estoy diciendo es totalmente real y verdadero. Así que no podía haber ningún tipo de duda de que Jesús era totalmente el Cristo. Pero ellos se negaban a creer en él, porque, como siempre os digo por los judíos, no hay peor ciego que no quiere ver. También esta resurrección de Lázaro va a preparar la mente de los judíos y de los discípulos para la propia resurrección de Jesús. Hay alguien que resucitó después de 4 días muerto. Jesús estaba diciendo a los discípulos, me matarán en Jerusalén, pero al tercer día resucitaré. Y esto es una base para que ellos pudieran creer en las palabras que Cristo les estaba diciendo. Aunque realmente no le valió de mucho a algunos discípulos, porque Cristo se fueron a hacer lo que estaban haciendo anteriormente. Pero bueno, él lo que intentaba hacer era plantar una base, plantar una semilla de fe en ellos, para que pudieran entender que cuando él decía algo, lo cumplía. Mira, aquí está, ¿ves? Aquí está, este es la frase. ¿Qué está ahí atrás? Es el Facebook. El relato comienza presentando a 3 hermanos, Lázaro, María y Marta, que vivían en Betania, una aldea a unos 3 kilómetros de Jerusalén. El Señor viajaba a Jerusalén y solía retirarse a pasar la noche a Betania. Lo contempla en Mateo, capítulo 21 y 17, Marcos 11:11. En todos los evangelios hay testimonios de cuando Jesús se apartaba con sus amigos a Betania. Porque Betania para él era un lugar de descanso. Siempre se acababa peleando con los judíos. Los judíos tenían esa manía que ellos tenían de querer apedrearlo. En lo que llevamos de Juan, ya llevamos 2 momentos de apedreamiento. O sea, cada vez que Jesús hablaba, les refutaba de tal manera que solo le quedaba el poder de las piedras, porque con la palabra no podían convencerlo, no podían dar a torcer, no podían demostrar que lo que estaba diciendo no era verdadero ni auténtico. Y esto suele pasar. Conocemos en la historia el hecho de Esteban, en Hechos, cuando él empieza a predicar de tal forma, de tal sabiduría y de tal manera que no pueden refutar lo que dice. ¿Y qué hacen? Apedrearlo. Era una costumbre judía. Si no lo convencías, cuidado, porque te iban a apedrear. Él gozaba allí de afecto y de cariño en el hogar de estos 3 hermanos. Era, fíjate qué cosa más bonita, era el lugar de descanso de Jesús. Era el lugar de refugio de Jesús. Jesús se peleaba con los judíos, aunque los amaba, Jesús amaba a los judíos, pero aún así todos los judíos querían apedrearle. Salía de Jerusalén, salía del templo con todo aquello que le decían, que no creemos en ti, que eres un falso, que estás loco, que tienes demonio. Con todos estos problemas, él se iba a refugiar en la casa de Betania. Betania fue muy importante para Cristo. Fue también desde Betania de donde parte el Señor para hacer su entrada triunfal en Jerusalén, antes a su pasión, antes de que lo mataran. O sea, Jesús no estuvo ni una ni dos, estuvo muchas veces con los 3 hermanos, con Lázaro, Marta y María, porque era un lugar de reposo y de descanso para él. Ahora yo me pongo así un poco pensando, ¿es mi casa un lugar de reposo para Cristo? ¿O qué bonito sería que mi casa fuera un lugar de reposo para el Señor? Un lugar donde Él quisiera venir. ¿Por qué digo esto? Porque hay casas donde el Señor a veces a lo mejor no quiere estar.
Hay muchos problemas, muchas mentiras, muchos pecados. Porque ¿sabéis una cosa que ocurre en los hogares? Que yo aquí puedo ser San Esteban y vengo y floto en el aire. Pero en casa, a lo mejor no soy tan San Esteban. Porque en casa es donde nosotros damos lo que realmente somos. ¿O creéis que aquí en la iglesia nos portamos igual que nos portamos en nuestra casa? No. Claro. Hay casas donde son convulsas, y en esas casas el Espíritu Santo trabaja. Pero yo me pregunto, ¿esa casa sería adecuada para Jesús que descansara en mi hogar, en mi casa, que es un hogar de paz, es un hogar de refugio para el Señor también? No sé si me estoy explicando bien. A lo mejor en mi casa solo, en mi casa nos llevamos muy bien, somos mi mujer y yo solo. Pues si el padre me voy para arriba, me voy para abajo, y así no nos vemos en 2 o 3 grados. Es igual que sean 2, que sean 6. Donde el Señor está, tiene que ser un lugar de descanso, no solo para el Señor, sino también para los moradores de la casa. Que esto se lleve bien, que haya unidad, que no haya contiendas, que no haya peleas, que no haya griterías, que no haya mentiras. Porque somos cristianos y tenemos que imitar tanto a Lázaro, Madre María y también, sobre todo, a Jesús. Amén. Esta misma María es la que ungió los pies de Jesús con un ungüento de gran precio. Y antes de que levantéis el falso a María, esta no es la mujer pecadora. ¿Vale? Porque hay otra que también lo unge, que dice un fariseo que estaba por allí: ay, si supiera quién le está tocando. No levantemos un falso. No sabemos nada de María, pero no es la María, no es la pecadora, sino que es la que en agradecimiento por la resurrección de Lázaro lo unge a Jesús con un perfume, con un aceite de gran precio. ¿De acuerdo? Que ahí sale Judas en esa historia, que está muy bien, sale Judas diciendo: uy, esto es un despilfarro, esto se podría haber vendido en 200 denarios para haber ayudado a los pobres. Pero el propio Evangelio dice: pero esto no era porque tenía buenas intenciones, esto es porque era el cajero. Y ya Jesús nos hace una promesa que a nosotros no nos gusta. Hay promesas en la Biblia que no nos gustan. Hay promesas que sí. Cuando nos dice el Señor: yo estaré con vosotros todos los días, o pedid lo que queráis en mi nombre, que el Padre os lo dará. Pero hay ciertas promesas que no nos gustan tanto. La promesa, por ejemplo, que en el mundo tendréis aflicción, no nos gusta. Y hay otra promesa, justo en esta historia que estoy diciendo, cuando Jesús dice: dejadla porque me ha ungido para mi muerte y ha hecho bien. Y además otra cosa: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Promesa. Eso tenemos, está en rojo además, lo dijo Jesús. Es una promesa: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Era para su sepultura. Sí, exactamente. Él dice que era para su sepultura, que lo había ungido para su sepultura. Hasta aquí vamos juntos, ¿verdad? Sí. Entonces se enfermó uno llamado Lázaro, dice el versículo 1. Este es el versículo de Juan 12:3. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué llevó a María a hacer esto? Pues el agradecimiento. El agradecimiento porque su hermano estaba allí. Porque además, no sé si sabéis algo, si se muere Marta o se muere María, no importaba tanto. Y no es por machismo ni feminismo, es porque en aquel momento, en aquel lugar, en ese trasfondo histórico, un hombre tenía más oportunidades
y podía tirar más de una casa y tenía más formas de buscar la vida de una casa que una mujer. Incluso las mujeres solas no podrían estar, tendrían que haberse casado o que haber sido con un familiar, porque era muy raro ver una mujer o dos mujeres que no eran tan viejas solas en una casa porque no estaba bien visto. Entonces, cuando María veía a su hermano que se levantaba por la mañana, sentía un agradecimiento inmenso delante de Jesús. Este largo de gran precio, normalmente sabéis para qué se usaba. Para ungir a los reyes. Hombre, puede ser que fuera para ungir a reyes, pero lo más importante donde se utilizaban estos ungüentos era porque en el momento de las muertes no había tanatorio. Y se los llevaban a las casas. Y los velaban en las casas. Y con el calor que hacía en Judea, pasaba una hora, pasaba 2 horas, y los muertos empezaban a oler. Entonces se disimulaba con estos ungüentos. Por eso dice Cristo, me ha ungido para la muerte, porque normalmente se utilizaban para que el olor se... De ahí viene nuestra costumbre de llevar flores a los difuntos. Si fuera como ahora vas al sanatorio y no hay olores, no hay nada, sabes que hasta allí está en la máquina, está echando aire. Pero si lo tienes en casa, se llevaban flores. ¿Para qué? Para lo mismo, para que el olor no llegara a tal grado, para que oliera bien. ¿De acuerdo? El Señor estaba muy unido a Betania, y en especial a la familia de Lázaro, donde encontraba un ambiente feliz y una amistad especial. En aquel hogar el Señor disfrutaba de un oasis en medio de un mundo de hostilidad. Y amaba a Jesús. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. En el versículo 5, el amor que sentía el Señor por cada uno de los miembros de esta familia se afirma en varias ocasiones a lo largo del pasaje. Juan 11.3, 11.5 y 11.36. O sea, cuando Juan dice que amaba a esta familia, pero no lo dice una sola vez, lo dice hasta 3 veces que amaba a esta gente. Es que realmente los amaba. Y aunque eran hermanos, como suele ocurrir, todos ellos eran muy diferentes entre sí. Marta parecía turbada y afanada con muchas cosas. Es de la típica que no se puede parar quieto, que si está sentada está moviendo los pies. Esta era Marta. Yo siempre las confundo, Marta y María. Marta era la que estaba siempre afanada. María se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra, por lo cual ella manifestaba una relativa pasividad y un espíritu dado a la meditación y entregado enteramente a la devoción de Jesús. María era más tranquila. Y Lázaro, pues no sabemos casi nada, sabemos muy poco, porque nunca dice nada de ninguno de los relatos que aparecen. Le imaginamos, por lo tanto, un hombre de pocas palabras, tranquilo y modesto. Obviamente todos estos caracteres tenían que ser afines a Jesús, por lo cual seguramente que eran cumplidores de la ley, gente irreprensible dentro de Betania. Aunque hubiera importantes diferencias de carácter entre todos ellos, el Señor los amaba a todos por igual. Una de las características que tiene nuestro Dios es que Dios no ama más a unos que a otros. A mí sí, a mí me ama más que a vosotros. ¿Sabes por qué era el discípulo amado, verdad? Porque él escribió libros. Por eso decía, el discípulo que tú amas, el discípulo amado. ¿Pero quién lo decía? Juan. ¿Mentía? No. ¿Lo amaba más que a otros? No. Pero él se sentía amado. Nosotros tenemos que sentirnos amados por Dios, porque el amor de Dios no depende de nosotros. Fijaros, no depende de mi actitud, no depende si soy una persona inquieta, si soy una persona que me gusta más dormir, no depende de nada. El amor de Dios para contigo depende de Él y no de ti. Y eso es importante saber. Dime, hermana, hoy estabas muy tranquila. A ver, pues
No sé, porque no es igual una persona que obedece a Dios a una persona que no lo obedece. No es igual una persona que obedezca a Dios que una persona que no obedece a Dios. ¿En qué sentido? En el amor. En el amor de Dios, claro. Dios no te ama más porque lo obedezcas. Ese es el problema. De hecho, en la máxima expresión de su amor se dio cuando nosotros éramos enemigos de Él. La máxima expresión dice, cuando vosotros erais pecadores, Dios entregó a su Hijo por amor a vosotros. La máxima expresión que Dios hace es cuando nosotros estábamos en contra y éramos enemigos de Dios. Por lo cual Dios no me ama más por ser más guardador de su ley. Estoy obligado a cumplirla, por amor también a Él. Pero no me ama más el Señor. Eso es lo que nos sentimos nosotros, eso es otra cosa. Eso se llama comunión. La comunión que nosotros tenemos con Dios es distinta, pero no por Dios, conmigo. La comunión a Dios no le afecta a mi pecado, el pecado me afecta a mí. Por lo cual, cuando yo peco y no me arrepiento de mi pecado, mi comunión con Dios está rota. Por eso mismo lo que tengo que hacer es restablecer esa comunión. ¿Y cómo lo hago? Arrepentiendo. Cuando yo me arrepiento de mi pecado, vuelve el amor. Pero el amor de Dios no fluctúa. Eso es cosa mía. Eso es importante de saber. Porque nosotros nos parecemos a los niños cuando hacen algo. Hay niños que tú los ves y dices, este niño ha hecho algo. ¿Por qué? Porque siempre que viene, se acerca, habla o eso. Y otras veces está así como... ¿Tu amor con ese niño ha cambiado? Es el mismo. Pero tú te fijas y dices, ya, este niño la verdad. Este niño ha hecho algo. ¿Por qué? Porque él se siente mal. Y como él se siente mal, cree que su padre o quien está a su cargo no lo va a querer igual porque ha hecho mal. Eso es lo que nos pasa con él. Y no es verdad. La Biblia me demuestra que el amor de Dios es invariable. De hecho, Hebreos me dice, acercaos al trono de gracia para hallar oportuno socorro. ¿Cuándo necesito oportuno socorro? Todos los días, ¿no? No, cuando estoy mal. El oportuno socorro, ¿tú cuando pides, tú qué pides? ¿Socorro por la calle? ¡Socorro! Pides socorro cuando estás metido en el agua. Cuando estás ahí, entonces pides socorro. Cuando tienes una dificultad, que te has caído, no te puedes levantar, socorro. Pero normalmente no pides socorro. El trono de la gracia está para cuando estamos mal, cuando nos encontramos con problemas y dificultades. En vez de apartarnos de Dios, que es lo que naturalmente nos sale, hoy venía un ya no me apunto. ¿Por qué? Porque es que he metido mucho la pata. Pero el amor de Dios está ahí, sigue estando ahí. Y lo que nosotros necesitamos es tener conocimiento de que ese amor no varía, no cambia, no se transforma. Dios me ama igual. Dios te ama. Dios te ama. Amén. Siempre te ama. ¿Cuándo hubiera cambiado en mi vida si desde el principio algo me hubiera dicho esto? Porque yo era de los primeros, que decía, ya no quería ni mirar. Entraba de espaldas al culto, a no ver ni el altar. Él nos ama a todos por igual, sin importar la diversidad de nuestros caracteres o nuestros dones. Y el amor de Dios es el mismo, no hace excepción de personas. El mismo. Dios me ama a mí igual que a la hermana María Jesús. Igual que a la hermana María Jesús. Y ama a la hermana María Jesús como a Germán. Igual, con un amor. Dice la Biblia que Dios ha derramado en nuestros corazones, se ha derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sabéis qué significa derramar? Significa que echas, esto lo hice en una predicación una vez, no sé si lo recordáis, un vaso de agua, lo rellenas, pero no solo que lo llenes, eso sería llenar, no, desborda, se ha derramado.
El amor de Dios que nos da es inconmensurable. Nosotros no tenemos la capacidad de poder entender cómo Dios me ama. Tú no has orado, y ahora di la verdad, que no te va a pasar nada. Tú di la verdad, no has orado y le has dicho, no sé, Señor, cómo me puedes amar. Verdad. Es verdad. Señor, ¿por qué me amas? Porque entendemos que el amor de Dios depende de mis actitudes y de mis acciones. Pero es que el amor de Dios no depende de mis actitudes ni de mis acciones. Depende de quién es Él y lo que ha decidido. Y lo que ha decidido es amar incondicionalmente, sin condición. Él te ama. Él te ama. Bueno, por eso dice la Biblia. Fijaros, el texto que está en el Antiguo Testamento dice, aunque la madre se olvide lo que dio luz, yo jamás me olvidaré de ti. Aun con todo eso, yo estaré contigo. No dice que la madre lo deje, sino que la madre se olvida. Porque una cosa es que la madre lo deje. Eso puede haber. Una madre deja al hijo. Pero no dice eso la Biblia, dice, aunque la madre se olvide. ¿Cómo una madre se va a olvidar de lo que dio? Aunque lo haya dejado abandonado, el olvido no está. Siempre estará presente en una madre que quiere un hijo, aunque sea por ahí, pero lo quiere. Y la Biblia dice, aunque la madre se olvide, aun si esto pasara, no os preocupéis, porque tenéis el reposo en mí, que yo nunca me olvidaré de vosotros. La enfermedad de Lázaro. El pasaje nos enseña que a pesar de la estrecha vinculación que había entre estos tres hermanos y el Señor, aún así esta querida familia fue afligida por la enfermedad y la muerte de Lázaro. ¿Cuántos esperarían, estando Jesús, que iba cada 2 por 3 allí a la casa? De verdad. Era amigo de Jesús. Eran amigos de Jesús. Ahora le vieron enfermedad a Lázaro. Pues entonces que Lázaro pecó. Porque estando Jesús allí, te viene una enfermedad, entonces Lázaro no andaba muy bien. Pero la enfermedad no debe ser interpretada necesariamente como una evidencia del enojo divino sobre nosotros. Nosotros estamos en un mundo vendido al pecado. Estamos en un mundo natural, regido por leyes físicas, por lo cual nosotros podemos enfermar igual que enferma el incrédulo, lo mismo. ¿O acaso tú cuando te ves en el espejo te ves la orla por aquí? No veo como por aquí atrás el pene, pero eso no puede. Me ha dicho Blanca que eso no vale para la santidad. No. ¿Por qué? Porque somos iguales que los incrédulos. ¿Qué nos distingue? Nos distingue nuestra fe, nuestro reconocimiento de la obra de Cristo, de la gracia de Dios que recae sobre nosotros. Pero eso todo es espiritual. Naturalmente vamos a pasar lo mismo que las personas que son incrédulas. Los cristianos enferman y mueren del mismo modo que lo hacen los que no son creyentes. Cuando el Señor recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, dijo, esa enfermedad no sería para muerte. Pues aceptó a medias. ¿O no? Pero lo que le dijeron es, oye, que está muy enfermo tu amigo, no os preocupéis que no será para muerte. Pero él murió. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Aunque era cierto que iba a morir, el sepulcro no podía retener por mucho tiempo el cuerpo de Lázaro. El Señor estaba anticipando que la muerte no saldría victoriosa, sino que sería vencida cuando Él mismo resucitaría a su amigo. Podría haber dicho, Lázaro morirá y después resucitará, pero no hizo eso. Él, aunque sabía lo que lo iba a resucitar más tarde, todos los demás tenían que enfrentar los acontecimientos sin saber a ciencia cierta lo que Él se proponía.
porque Dios, Jesús, estaba trabajando, pero no solo estaba trabajando con Lázaro, no solo estaba trabajando con Marta y María, sino que también estaba trabajando con sus propios discípulos de alrededor. Porque miren, nosotros nos creemos la figura principal o el personaje principal de nuestra historia. Todos los demás son personajes secundarios. Esto es filosofía, es así. O sea, yo soy el protagonista de mi historia. Yo hago y deshago. Y todos ustedes son personajes secundarios que atañen e influencian mi vida. Pero en este caso lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando Dios trabaja en mi vida, cuando Dios trabaja en una persona, no solo está trabajando en una persona, está trabajando en esa persona, está trabajando en todo su entorno, está trabajando en toda su casa. Dios trabaja siempre así. Dios no solo está trabajando contigo, Dios está trabajando contigo para cambiarte, para madurarte, para hacerte crecer, porque es lo que Dios quiere con nosotros, siempre, que maduremos, que crezcamos, que cambiemos actitudes equivocadas, que crezcamos en madurez espiritual. ¿Están de acuerdo? Eso duele. Pero no solo eso, sino que cuando trabaja conmigo, también trabaja con Blanca, también trabaja con mi entorno, también trabaja con mis alumnos en la clase, porque está trabajando en mí, pero yo estoy influenciando en los demás. Y Cristo estaba trabajando de una forma en todos los personajes que había implicados en esta historia. Es exactamente lo mismo que nos ocurre a nosotros. Cuando atravesamos por diversas pruebas, Dios tiene un propósito, pero nosotros no lo conocemos de antemano. Ay, si lo conociéramos. Claro, a nosotros no nos gusta mucho la historia de Job. ¿Quién ha leído Job? Ada no lo ha leído. La historia de Job nos gusta mucho porque sabemos dos cosas. Sabemos la conversación que hubo en el cielo entre Dios y Satanás, por lo cual conocemos el motivo de las desgracias de Job, y porque conocemos el capítulo 42 de Job, cuando Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque conocemos toda la historia. Pero si ustedes imagínense que me cuentan Job solo con la historia del medio, sin el capítulo 42 y sin el versículo introductorio. Ya no te gusta tanto la historia, porque esto va de que Dios mata al ganado de un hombre, lo empobrece, le mata a los hijos, y luego vienen sus amigos y le dicen que Job ha pecado, y Job dice que no ha pecado, y luego se presenta a Dios y no le da una respuesta porque lo ha hecho, porque Dios no le dio una respuesta. Si lo han leído el libro de Job, se van a dar cuenta que Dios no le da una respuesta y le dice: oye, es que esto lo hice porque Satanás me dijo que tú me... No le da ninguna respuesta de esas. Lo que le da a Job son razones para no dudar de Dios, que no es lo mismo. Le da las razones necesarias para que Job mismo se arrepienta en polvo y ceniza y diga que reconozco a Dios, que tú eres más grande que yo y tú sabes por qué lo has hecho y confío en ti. ¿Me explico bien? No le dio unas razones contundentes de su caso. Hay gente que se identifica con ese libro, ¿no? Con Job, pues más o menos nos hemos identificado todos en algún momento de nuestra vida. ¿Pero por qué Dios lo permitió? ¿El qué? Eso de Job. ¿Por qué Dios permitió aquello de Job? Dios permite que las personas buenas a veces sufran, pero todo tiene un propósito. Porque nosotros entendemos, y nos pasa mucho cuando vemos la película, mirad, yo no sé de nadie que cuando el malo está colgando de un edificio y se cae, digo: ay, qué pena que se ha caído. Lo estamos deseando. Y si el bueno lo salva, pues tenías que haberlo dejado que se matara. ¿O no? Entendemos que el malvado sufra, pero no entendemos, y no nos gustan las películas en que el bueno muere, en que la persona inocente sufra. Pero es que en la vida y en la escritura, este sufrimiento no es sin razón. Este sufrimiento es por una
muchas razones. Y la primera razón que vamos a descubrir, incluso en esta familia, es porque Dios está trabajando. Y hay formas y maneras que Dios tiene a veces ciertos idiomas que nos quiere hablar, pero nosotros no podemos entenderlos. Pero os aseguro una cosa, aquellas personas que entienden el sufrimiento del dolor, entienden el sufrimiento de la angustia y de la lágrima, son personas maduras. Verdad. Hay veces que el Señor quiere hablarnos, pero no lo entendemos porque no tenemos la capacidad de poder entender. Pero cuando estamos en la prueba, cuando estamos en el dolor, cuando estamos en la angustia, eso nos hace ser más cercanos a Dios que antes. Cuando estoy bien, sí, vamos Señor, muy bien, Señor, te amo mucho. Pero cuando estamos en la angustia y estamos en la prensa, a mí me paso las 24 horas de rodillas. Y ahí estoy sensible. ¿Por qué? Porque tengo que estar dependiente de Él. Soy dependiente. Mientras que soy autosuficiente, no escucho muy bien. Esto lo va a decir desde aquí un tiempo. Pero ese libro está ahí justamente por eso, para que de alguna forma podamos entender que a veces a las personas inocentes como Job y buenas le pasan cosas malas, pero Dios tiene un propósito. Incluso hasta el mismo Job lo dio por bueno. En el capítulo 42 dice: me arrepiento en polvo y ceniza, y de oídas te había oído, pero es que ahora mis ojos te ven. Todo aquel proceso que había pasado había hecho madurar a Job muchísimo y habían hecho cambiar la visión que tenía de Dios. Antes era un Dios de oídas, lejano, no sabía qué era, persona, hombre, animal o cosa, porque era de oídas. Tú escuchas por ahí unos pasos y no sabes quién es, o sí. Eso es de oídas. Ahí viene alguien, pero no sabes si es una vaca, un castor, no sabes quién es. Pero si yo miro, yo sé cómo viene, que tienes una chaqueta de leopardo, unas gafas azules, que eres la Susana. Te conozco. ¿Pero por qué? Porque te puedo ver. Pero si yo estoy de oídas, no tengo detalles de ti. Lo que Job está diciendo es algo claro y conciso. Antes Dios no te conocía, pero a través del dolor, del sufrimiento, del quebrantamiento, ahora sí te conozco. Amén. Y da gracias por ello. Y es lo que nos va a pasar en muchos momentos de nuestra vida. Cuando estamos en la prensa, eso no gusta a nadie. A nadie. Sería una relación más estrecha. Tener una relación más madura. Seguimos. Y ahora ya 5 minutos. Con frecuencia nos preguntamos por qué tenemos que pasar por ciertas experiencias desagradables. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que ocurre. En muchas ocasiones Él permite enfermedades o otras dificultades con el fin de hacer crecer y madurar nuestra fe, porque Dios no puede utilizar otro método. Porque somos, bueno, vosotros no, yo sé que vosotros no, pero yo soy muy cabezón. Y a veces Dios tiene que dar, porque si no me da, estoy entretenido con mis cosas y no... Pero cuando viene y me da, atiende. Pues esto es esto. La enfermedad nos muestra una cosa, cuán frágiles somos. Y con frecuencia es que en estas circunstancias, cuando experimentamos una mayor necesidad de acercarnos a Dios en busca de ayuda, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Mientras no truena, no me acuerdo de Santa Bárbara. Pero cuando truena, ¡ay, Santa Bárbara! Como diríamos católicos. Pero esto es un refrán español que yo utilizo para que podamos entender por qué a veces Dios tiene que sacar. Hay otro texto que dice que Dios a veces saca la espabiladera. Y el Salmo 23, que tanto nos gusta, dice: porque con la vara y tu callado estaré seguro. Pero la vara y el callado no era para andar el pastor, ¿eh? El pastor andaba bien. La vara y el callado es porque a veces la oveja me sienta. Tenía que darle. O sea, entendemos.
Y es entonces cuando nos volvemos lo suficientemente sensibles para aprender lecciones que de otro modo no podemos aprender. Porque el sufrimiento nos quita la orgullosa dependencia que tenemos de nosotros mismos. No, vale, yo soy suficiente, no hace falta nada. Yo estoy bien. Pero hay cuando cogemos una gripe los hombres. Ahí nos acercamos al Señor a pasos agigantados. Pero ahí, dime David. Cuando dice, porque he escuchado predicadores que la enfermedad es espíritu de enfermedad. No existe un espíritu de enfermedad. Hay un espíritu que tenía atada a una hija de Israel durante muchos años. Con una deformidad. ¿De acuerdo? Pero eso que escuchamos muchas veces, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad. Muchas cosas que a veces es una persona que está enferma. Pero está enferma físicamente. El Señor la puede curar o no la puede curar. Pero el espíritu no es el que está provocando la enfermedad. A lo mejor es el azúcar que te hinchas de comer pasteles. Entonces, esto tenemos que tener cuidado en ciertos sentidos, cómo se dicen las cosas y dónde está en la Escritura. Si es cierto que en la sinagoga había una mujer que estaba con una enfermedad y la tenía sometida. Y viene Jesús y la libera, como una demostración del poder de Jesús sobre el reino de las tinieblas. ¿De acuerdo? Pero no todas las enfermedades hay espíritus detrás. Pero eso sí, ¿no? Es que este está claro, el espíritu. Y no digo que en algún momento dado haya alguna enfermedad por un espíritu. Pero no todas las enfermedades son espíritus. Exacto. Bien. Sí. Porque si no, hay un espíritu de enfermedad que está dándonos son enfermedades. O sea, ¿sabéis que hay muchas enfermedades que son provocadas por nosotros mismos? Enfermedades psicosomáticas, que se llaman. Hay muchas enfermedades que son provocadas porque yo no quiero perdonar. Y como no quiero perdonar, estoy airado todo el tiempo y tengo coraje. Y ese coraje provoca en mí unos ácidos gástricos muy fuertes porque estoy enfadado y mi estado anímico influye en mi estado físico. Y con esos ácidos se me crea una úlcera. Entonces, al final, ¿qué es lo que está provocando esa enfermedad? La falta de perdón. Verdad. Yo perdono, todo se me regula, me sano y me libero. Más cosas aparte de eso. Claro. Obviamente hay muchas más cosas, pero tenemos que entender que cuando entramos en el tema de enfermedades hay muchos caminos abiertos. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí ya. Vale. Bueno, vamos a acabar con esto. La cercanía de la muerte nos lleva a pensar en la brevedad de la vida y vemos cómo el momento de rendir cuentas ante Dios se acerca a nosotros inexorablemente. O sea, cuando nosotros estamos enfermos realmente nos damos cuenta porque no nos creemos invencibles, sobre todo si somos jóvenes. Ya cuando tenemos una edad, ya no tanto. Pero si somos jóvenes, somos indestructibles. Yo con 20 años, María, ¿por qué? Yo María para todos, yo era... En la muerte, que está muy lejos, ahora ya está más cerca. Válgame. Hombre, de los que ven ahora, pues han pasado 10 años o 12. Pues vamos a ver que esa cercanía de la muerte también me hace acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque sé que en algún momento dado, todos nosotros, todos vamos a acercarnos al umbral de la muerte. Más tarde, más temprano, pero todos vamos a pasar por ahí. Lo que pasa es que vivimos como que no. Si viviéramos como que sí, De verdad. estaríamos más cerca de Dios, estaríamos más agradecidos a Dios. Pero parece que se nos olvida y a veces Dios permite algún tipo de enfermedad para que realmente me dé cuenta, haga memoria, haga un resumen de mi vida. Y hay cosas que están en el armario ahí atrás que a veces las saco en esos momentos. Por eso Dios a veces permite
algún tipo de enfermedad o algún tipo de desgracia en creyentes o en personas inocentes. ¿De acuerdo? Hago memoria y sé y digo, uy, esto que tenía por ahí atrás escondido, no, ahora voy a perdonar a mi hermano Martín. ¿He explicado bien? ¿Alguna pregunta o comentario? No. ¿Por qué no le hizo nada a la mujer de Job? ¿Por qué no le hizo nada a la mujer de Job? Porque la prueba no era para la mujer de Job. Y Satanás no nombró a la mujer de Job, era para Job. Y la prueba, de hecho, le restituye a Job, pero restituye también a la mujer. Porque la mujer tampoco tenía culpa que se le murieran sus hijos. Al final también lo sufrió. Con ella, la misma mujer. Tuvo más hijos con la misma mujer. Y 3 muy bellos. No le hace nada a la mujer de Job porque la mujer de Job le dice, muere. Y él por llevarle la contraria en todo el capítulo no se muere, si no se hubiera muerto. No dice. Mamá, a ver, mira, esto lo voy a decir solo una vez. Lo que la mujer le dice, la mujer de Job le dice a Job que todos creemos que es malo, era bueno. No. Maldice a tu Dios y muérete. Estaba viendo, había pasado por el sufrimiento, habían caído en decadencia, los habían tirado de la casa, bueno, todo lo que había pasado. Y Job todavía seguía orando a Dios. Enfermo, estaba viendo sufrir a su marido, con un sarpullido, con muy mal aspecto. Por las noches Job no dormía. ¿No sabéis eso? Dice la Escritura. Hasta por la noche, terrores nocturnos me vienen y soy incapaz de dormir. En todo el tiempo de la enfermedad, Satanás no solamente lo hizo en su carne, sino también en su mente, trabajó en su mente, teniéndole esos terrores nocturnos. Entonces, la mujer lo ve y lo que le está diciendo es, oh, mira, maldice a Dios, porque así Dios, cuando tú lo maldigas, va a acabar con tu sufrimiento y te va a matar. Maldice a tu Dios, muérete, deja de sufrir. Mira cómo nos hemos quedado, estamos sin hijos, tú sufriendo esta enfermedad, aún mantienes tu integridad. Esa es la frase que le dice, aún mantienes tu integridad. Maldice a Dios. O sea, date ya por acabado. Vas a sufrir menos, Job. Sin embargo, claro, la prueba no era para la mujer de Job, era para Job. Y Job le dice, como mujer fatua, has hablado. Como mujer fatua es como mujer sin sentido, sin conocimiento. Él seguía manteniendo todavía su compromiso con Dios. Ven. Vale, pues lo vamos a dejar. Vamos a dejarla aquí. Lo dejamos aquí. Si tenéis alguna pregunta, no.